Bienvenidas al stand de la Secretaría de Políticas Universitarias. Estamos junto al doctor Juan Manuel Carballeda y al doctor Carlos Palacios de la Universidad Nacional de Moreno para dar comienzo a la charla y exposición de coronavirus y el impacto de vacunas de nueva generación. Así que disfruten la charla y cuando quieran damos comienzo. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias a la Secretaría de Políticas Universitarias, a la Universidad de Moreno y a Tecnópolis. No sé si les pasa de venir a Tecnópolis, es como que te agarra algo. Es una emoción hermosa estar acá, así que totalmente agradecidos. El título de nuestra charla es un poco amplio, estábamos diciendo recién con Carlos, es el impacto de las vacunas de nueva generación y en la pandemia es rarísimo verse en esa pantalla. ¿O no? Es rarísimo. ¿Te acostumbras? No. Vos porque sos joven. Bueno, entonces, si hablamos de vacunas, yo siempre digo que las vacunas es algo así como lo mejor que hicimos los seres humanos en nuestra historia. Probablemente una de las mejores cosas. Y creo que es la única vez en nuestra historia que pudimos resolver problemas con las vacunas. Nos permitieron resolver problemas muy grandes que teníamos los humanos. Y eso nos trae a la historia, incluso al por qué se llaman vacunas las vacunas, y nos remonta a fines del 1700, más o menos 1700, tengo mi machete acá, más o menos por 1774 o 1796, en esa época se empezó a probar algo que se venía observando muchísimo. Y era que las personas que estaban cerca de las vacas, quienes, no sé, eran lecheros, lecheras, la gente que estaba en contacto con las vacas, solía enfermarse menos de viruela. Tamberos de la época. Tamberos de la época, claro, claro. Aparte sin nada. Y la malaria ya no era una enfermedad tremenda, mató, para que nos demos una idea, solo en el siglo XX a 300 millones de personas. Y era un problema gravísimo que teníamos los humanos, que tuvimos durante mucho tiempo y que logramos erradicar, más o menos en los 80 del siglo pasado, logramos erradicar la malaria de la faz de la Tierra. Hoy no es un problema la malaria. ¿Todas las veces dije malaria? No. Bueno, ¿ves? Menos mal que... Menos viruela. Mal. Todas las veces que dije malaria estuvo mal. Es viruela la enfermedad. La malaria sigue estando. De hecho, mata 500.000 personas por año. Es una enfermedad transmitida por mosquitos que no viene al caso. Igualmente ya hay una vacuna nueva para la malaria aprobada. Pero estamos hablando de viruela. Qué mal, ya esto es irremontable. ¿Qué hacemos ahora? Seguimos, está bien. Está bien igual. Bueno, entonces... La viruela, si yo decir malaria me podés pegar. Sí, porque es un parásito. Claro, encima es un parásito. Claro. Apicomplexa. Sí, no tiene nada que ver cómo sabe. Él sabe de verdad. Dijimos, yo voy a payasear y Carlos viene a hacer las cosas en serio. Y ya empecé así, equivocándome de uno de los patógenos del cual vinimos a hablar hoy. Así que... Igual es muy relevante. Si querés podemos hablar después de malaria. Bueno, si quieren nos quedamos un rato y hablemos de virus. Volvamos a los virus. Estamos hablando del coronavirus y el impacto de las vacunas, pero yo quería traer una de las primeras historias de vacunas, justamente con la viruela, esta enfermedad tremenda, que a fines del siglo XVIII se empezó a observar que los tamberos de la época no se contagiaban con esta enfermedad. Y además, las vacas generaban una especie de pústula, una especie de roncha, bastante similar al que generaba la viruela en los seres humanos. Entonces surgió la pregunta de, ¿no será que esa pústula parecida a la que tienen los humanos, la que tienen las vacas, ¿no será que eso le da alguna inmunidad, ayuda de alguna manera a no contagiarse de viruela? Y fue así como en 1774 Jetsi Benjamin inoculó con estas pústulas, o sea, agarró un poquito de estas pústulas y se la puso a su mujer y a su hijo. Unas personas muy observadoras para esa época, estamos hablando de 1700 y casi 1800, épocas muy pasadas, tecnológicamente muy atrás, que un hombre se ponga a observar eso es muy loable. Y este Benjamin... ¿Viste que le sirvió mi machete? No, me acuerdo por Benjamin, por mi hijo. ¿Qué anda por ahí?
Claro, entonces decidieron probar, inocular con estas pústulas a él, a su mujer y a su hijo, y años después, Edward Jenner, quien se hizo famoso como el descubridor de la vacuna, lo hizo con un niño que se llamó James Phipps, a quien también le puso le inoculó, le inyectó un poquito de estas pústulas y después lo terminó desafiando con la malaria, con la viruela otra vez. Con la viruela, no lo puedo creer. Irremontable. No, ya después te voy a dar una asociación entre viruela y malaria y te va a serio? gustar. Sí. Porque esto está todo preparado además. Te va a gustar. Por eso yo te digo, dale, vos seguís. Bueno, y así es como empezamos los humanos a vacunar contra la viruela. La primera vacuna que desarrollamos sí se obtenía de las vacas, por eso se llama vacuna. Y es también una historia, porque en inglés no se pronuncia, no tiene nada que ver la palabra, pero usaron la palabra en latín, que es más o menos vaccinia o algo así. Entonces, por eso la vacuna es de la vaca en latín, del latín. Así que por eso empezamos a vacunarnos y eso nos resolvió el problema de la viruela que, como dijimos antes, mató a cientos de millones de personas en nuestra historia. Entonces quería arrancar por ahí, arrancar de lo importantes que son las vacunas, que fueron la única cosa que nos resolvió uno de los problemas más grandes que tuvimos los humanos en nuestra historia. Y hoy estamos en una pandemia, estamos, como ya todos ustedes sabrán, y también estamos viendo el impacto de las vacunas, incluso probablemente con los casos que tenemos en nuestro país, gracias a que pudimos vacunarnos rápidamente, y por eso veníamos hoy a hablar un poco del impacto de las vacunas contra esta pandemia, y en particular de estas vacunas de nueva generación que son algo así como un sueño hecho realidad. Sí. Es recontra interesante a lo largo de la historia cómo el impacto que tuvo distintas acciones del humano tecnológicas sobre puntos muy particulares, como por ejemplo, como viene hablando Juan, de las vacunas, antibióticos y agua potable. Esos tres pilares hicieron que la curva de la expectativa de vida a nivel mundial aumente casi en una línea recta. De pendiente 1. Sí, obvio. Sí. Cuando uno piensa en una vacuna, uno lo que tiene que pensar es que lo que te inoculan cuando nos vacunamos es una fracción, es un fragmento, es una molécula que proviene o que quiere imitar al patógeno con el cual nos vamos a encontrar cuando vamos al exterior, o cuando nos encontramos con una persona que está infectada y nos puede infectar. Por supuesto, existen vacunas, como ustedes deben saber, o muchos de ustedes deben saber, existen vacunas para virus, para bacterias, para parásitos, en algunos casos muy puntuales. Y hoy nos trae a discusión lo que tiene que ver con el coronavirus. El coronavirus es un virus. Los virus, como son muy simples. Cuando uno piensa en un virus, es una nanopartícula, básicamente, algunos tienen una membrana lipídica, otros no, pero básicamente es una molécula de ácido nucleico que está envuelta por otras cosas. Esas otras cosas son recontra importantes reconocerlas, porque es el fundamento por el cual uno puede, como desarrollador de vacunas, proponer candidatos nuevos frente a un problema nuevo, como es el del coronavirus. Entonces, si uno observa esta partícula, no tengo un cursor, pero fíjense que es una pelotita, imagínense recontra chiquitita porque tiene 200 nanómetros, tiene fracciones chiquititas, muy chiquititas. Y tiene, como ustedes ven a la derecha, es un globito, es una pelota, pero que tiene una membrana lipídica en la cual tiene esas cositas azules. Esas cositas azules son muy importantes. Yo te señalo. Porque son la proteína de las espículas, la famosa proteína Spike, que la habrán escuchado millones de veces, cientos de veces. Bueno, la partícula viral es esa que ven así, en ese esquema. Y muestra esas espículas, porque son muy útiles para el virus como partícula, porque es la molécula que reconoce el receptor en la célula y al reconocer el receptor en la célula puede ingresar a la célula y provocar una infección, en este caso al ser un virus respiratorio, en el tracto respiratorio del individuo, y ese individuo infectado puede ir e infectar a otros. La relevancia del conocimiento
en virología de la estructura de estos virus y conocer qué hace cada parte de esa partícula, nos ayuda a hacer un desarrollo racional de nuevas vacunas. ¿En qué me baso yo para hacer las vacunas de un virus? Bien, ¿en qué me baso yo para llegar desde esa partícula viral que está en el centro a esa jeringa que va a ir a un individuo y muy probablemente le salve la vida? Bueno, el conocimiento que tenemos nosotros, como les mostraba en la diapositiva anterior, es que esa proteína reconoce un receptor. Entonces, es esa proteína mi blanco. Yo tengo que trabajar con esa proteína para poder hacer que el individuo inmunizado desarrolle una respuesta inmune específica contra esa proteína, porque la va a bloquear y no va a encontrar su receptor. Claro, es el blanco perfecto para que el virus no pueda entrar a una célula. ¿Por qué? Porque es un parásito que... Intracelular, lo dije bien. Porque estamos hablando de cosas muy chiquitas. Los virus, si comparamos con una célula que se pueden ver al microscopio, son chiquitas, pero las vemos al microscopio, los virus los podemos ver recién con el microscopio electrónico. O sea, son miles de veces más chiquitos que una célula y aún así son capaces de engañarla, entrar por ese receptor y usar toda la maquinaria de la célula para generar nuevos virus y ir a infectar otras células. O sea que es interesante. ¿No te fascina a vos? A mí me vuelve loco. Y aparte toda la vida dije que los patógenos eran los grandes protagonistas de la historia de la humanidad y no me creyeron hasta el año 2020. Por supuesto, pensemos que esas partículas tan chiquitas, su mensaje, el material genético que codifican dentro es también chiquito. Y sin embargo provocan tantos problemas. ¿Cómo hacen estas cosas para provocar tantos problemas con un mensaje tan chiquitito? Pensemos que este genoma del coronavirus tiene 30.000 pares de bases. Millones de veces más chiquitos que el genoma nuestro. Pero sin embargo, las pocas proteínas que codifican tienen la funcionalidad y la plasticidad para saber, para tocar distintas cosas y provocar los problemas que provocan. Después vamos a hablar de otros patógenos también, pero hoy pensemos en esto. Volvamos a lo que les decía. Bueno, ¿en qué me baso yo para desarrollar una vacuna? Bueno, conociendo esa partícula perfectamente, cómo está hecha, cuál es el material genético y la secuencia, esas 30.000 letras con las que está escrito ese genoma, las sé bien, qué codifican, para qué lo prepara el virus. Bueno, yo puedo desarrollar distintos tipos de plataformas de vacunas. Una puede ser atenuarlo por modificación genética, es decir, lo modifico y lo entorpezco. ¿Por qué? Porque le modifiqué el genoma y ahora es un poco, no replica tan más bien. Lento, le cuesta más. Lento, entonces el sistema inmune le gana, pero ya montó una respuesta al sistema inmune. Le gana, lo elimina y ese sistema inmune quedó preparado para siempre cuando vea el patógeno wild type, el patógeno salvaje. Y otro tipo de vacunas, que es una de las que vamos a hablar hoy, es a virus inactivado. ¿Qué hago yo en el laboratorio o en la planta de producción? Replico el virus, grandes cantidades, lo preparo con calidad suficiente para administrarla a un humano y lo inactivo. ¿Qué significa inactivarlo? Por distintas metodologías, no vamos a entrar en detalles, pero lo que hago es prácticamente matarlo. Pero romperlo todo. Pero queda intacto, no, queda intacto. Pero no sirve para nada. No es como el otro replicar. Que un poquito, o sea, que igual puede replicar. Perdió el color, no sé si ves que está en blanco y negro. En blanco y negro, qué espectacular. Perdió el color porque ya está muerto. Te las re-robo estas diapositivas. Y otra es que también se puede inactivar y desmontar. ¿Por qué? Porque cuando inmunizo, depende de la formulación, también genera una respuesta inmune. Y pensemos que ese tipo de vacunas son bastante seguros, porque no hay ningún virus que va a replicar en esa célula, que va a ingresar, porque a mí me lo administran y mis células del sistema inmune lo van a tratar, lo ven como algo ajeno, claro. Lo van a incorporar y van a montar una respuesta inmune específica. Y después, Juan, vos no ves, pero hay distintos otros plataformas de desarrollo de vacunas. Péptidos sintéticos, ¿qué no importa? Son cachitos de proteínas que básicamente representan las cosas más importantes que el sistema inmune va a ver, que es lo que siempre me interesa. Después partículas similavirus, son básicamente como en el laboratorio hoy en día podemos hacer partículas virales sin ácido nucleico, sin mensaje genético adentro. Entonces,
es básicamente un virus por fuera. Claro, el sistema inmune dice, che, para acá hay un virus, hagamos toda una respuesta. Y en realidad no es nada, pero igualmente se genera esa respuesta que después nos protege contra el virus de verdad. Porque eso es una vacuna, en realidad, algo que nos proteja contra el virus de verdad. Totalmente. Y otras plataformas son directamente desarrollar, diseñar ácidos nucleicos específicos que codifiquen para algo que le pertenece al virus, pero nada más, no se genera un virus nuevo. O trabajar con las proteínas solas. Hay unos vectores que se llaman vectores bacterianos que lo que uno hace es modificar bacterias que son beneficiosas para el humano. Por ejemplo, las bacterias que tomamos cuando nos comemos un yogur, bueno, son bacterias que se pueden utilizar como plataforma vacunal y de hecho se hace. Y vos lo que haces es básicamente modificar una bacteria que usás en el yogur para que exprese un antígeno de un patógeno. En este caso hablamos de los virus, pero puede ser cualquier otro. Y el famoso, hoy en día, allá en el ángulo superior derecho... ¡Qué bien! ¿Sabe cuál es la derecha y la izquierda? Yo no. Van a ver los vectores virales, que vamos a hablar un poquito más hoy. Que son básicamente, ¿qué, Juan? Bueno, básicamente es un poquito, en realidad son otros virus, ¿no? Modificados genéticamente para dos cosas. Primero, para que no nos causen enfermedad a nosotros, ¿no? Y por otro lado, para que además muestren un pedazo del coronavirus. Por ejemplo, la proteína Spike de la que hablamos antes, que es importante para que el virus no pueda entrar a la célula. Esas son plataformas recontra conocidas, incluso estamos utilizando, ya se conocían bastante, pero esta pandemia dio el impulso, creo yo, necesario como para que hacerlas realidad en masa. ¿Te tiro un dato histórico que a vos te gusta? Por favor, sí. Bueno, la primera vez que se modificó un vector viral, un virus, un adenovirus, ¿sabes cuándo fue? Fue un año antes que yo nazca, pero no sabes cuándo nací yo. 1976. Mirá, ¿y cuándo se empezaron a usar como vacunas? Muchísimo tiempo. Ahí esos señores dijeron, che, pará, puedo modificar el genoma de un virus, de un adenovirus, y lo puedo hacer replicar. Y ellos estaban probando con otras cosas, estaban laburando con biología molecular y dijeron, epa, acá hay algo. Acá hay algo. Que es un antes y un después. Pero ¿por qué queremos, nos interesa modificar genéticamente un virus? Justamente para eso, para hacer que hagan cosas distintas. Por ejemplo, no generarnos enfermedad o hacerlos hacer otras cosas, porque en ese contexto nuestro cuerpo reacciona, dice, acá hay un virus. Entonces genera una respuesta contra todo eso. Entonces, el hecho de poder modificar genéticamente virus fue como un impulso a la biología increíble. Fue un empuje bárbaro y lo que uno piensa racionalmente, si uno desarrolla un virus, un vector viral, la facilidad que tiene esa partícula de ingresar a las células del huésped que es inmunizado es muy grande porque es un virus que está preparado para hacer eso. Pero solamente va a poder ingresar a la célula, transportar el material genético y ya. Y eso es lo que queremos, porque claro, no va a poder replicar. Y no va a integrarse ni esas cosas raras que ahora les vamos a hablar un poquito más. Entonces, ¿qué vacunas se están aplicando en el país? En nuestro país se están aplicando precisamente vacunas basadas en la plataforma de adenovirus que codifican en su genoma esa famosa proteína Spike. Claro, ¿sí? Es un virus distinto, pero que además, no genera enfermedad y muestra esa proteína Spike. Y esto es recontra interesante porque se viene explorando hace muchos años, se ha probado con otros antígenos y los desarrolladores de ese tipo de vacunas y que trabajan con estos vectores, que en Argentina hay muchos y de hecho hay candidatos que se proponen desde nuestro país por suerte, lo único que tuvieron que hacer es, bueno, estaba trabajando con el antígeno de tal patógeno, le coloco el Spike. ¿Por qué? Porque molecularmente tenemos hoy en día las herramientas para modificar estos virus a gusto y piacere para lo que queremos. En este caso, que codifiquen en su material genético la proteína de la proteína de la espícula del coronavirus. ¿Por qué? Porque voy a generar una respuesta inmune contra esa proteína, que recordemos, les dije que es la que me interesa generar respuesta inmune, porque es la que va a bloquear el ingreso del virus a la célula. Y como los virus, repasemos, son parásitos intracelulares obligados, bien, no podrá infectar a esa persona. La del medio es de nuevo el virus gris, el que maté. En blanco y negro. En blanco y negro, en blanco y negro, sí. Lo repliqué, lo purifiqué, lo formulé para que llegue... ¿te armaste una pileta de virus
literalmente casi, y después le hiciste algo para que no sirvan más. Pero que estén ahí para que el sistema inmunológico diga, che, acá hay un virus y generar de nuevo la respuesta inmune contra el virus de verdad. Exactamente, ese no va a poder replicar. Y a la derecha, la vedette de hoy, de estas épocas, ¿por qué? Porque es una plataforma que si bien se venía desarrollando hace muchos años, nunca llegó al mercado o llegó al humano como tal, como lo conocemos hoy a las vacunas basadas en ARN mensajero. El ARN mensajero, me faltó una diapositiva tal vez, el ARN mensajero es una molécula intermedia en la vida, es en lo que se llama el dogma central de la biología. Wow. ¿No? Me gusta eso, sí. El dogma central de la biología es básicamente, tenemos un genoma nosotros de ADN, pasa a ARN mensajero y ese ARN mensajero codifica proteínas. Claro. Y así vivimos. Claro, que nos construyen todo lo que somos, esas proteínas. Es nuestra vida. ¿Qué hace un virus? Un virus inclusive se los clasifica por su capacidad de de hacer que la célula transforme su material genético en ARN mensajero. Porque el virus no puede hacer nada. Toda esa maquinaria que tiene la célula, el virus no la tiene. Por eso es un parásito intracelular obligado. Obligado. Bien, entonces, esas vacunas se basan básicamente en hacerle llegar a la célula una molécula que va a ser traducida, Claro, es solo la información de la proteína y nada más. Bien. Es un pedacito de información genética y que entra a la célula y ¿qué? Entra a la célula la ve como un ARN mensajero más. Nuestras células... Hagamos proteínas, dice, ya fue. Eso es ARN, el dogma central de la biología, ARN a una proteína. La célula sigue todos los dogmas. Sí. La célula es un buen título. Respeta todos los dogmas, sí. Al respetar todos los dogmas, produce proteínas basadas en esos ARNs, sí, que están sintetizados de una manera muy controlada y con modificaciones específicas para no generar efectos adversos tan graves y para que se parezca muchísimo al ARN mensajero natural. Bien, les voy a volver al vector viral porque me olvidé de algo. Este virus también tiene que hacer ARN mensajero, porque si no, ¿cómo sale proteína? Y sin embargo es un genoma ADN, parecido al ADN que tenemos nosotros en nuestras células. ¿Cómo hace? Bueno, yo lo administro, ese virus tiene toda esa cápside que ustedes ven ahí rojita, tiene la capacidad de ingresar a la célula, perder alguna proteína, viaja esa partícula hacia la puertita del núcleo. Nosotros en los núcleos celulares tenemos unos poritos e inyecta ese ácido nucleico como ADN adentro del núcleo. Wow. Y vos sabés que la célula no se da mucho cuenta y lo transcribe, es decir, bueno, lo ve como che, esto es parte de mi genoma, hago ARN mensajero y ahí está la trampa. Ya está hecho. Y ahí ese ARN mensajero justamente hace que se sintetice la proteína que después también llama la atención porque es una proteína viral, porque lo que se sintetiza es esa famosa proteína, es de la que tanto hablamos, y se genera una respuesta contra esto. Pero sí. Hay un punto que me gusta porque en los medios se vio mucho y se generó mucha mala información. Este virus, este adenovirus, yo les dije que llegó al núcleo, pero nunca dije que se integró. Entonces, cuando digan cuando se escuche por ahí que nos modifica el genoma y que no es cierto. Esta plataforma, este virus es defectivo, por naturaleza no se integra directamente, por naturaleza. O sea, nunca va a modificar nuestra información genética, de ninguna manera. Exacto, y si por su biología no se integra y encima defectivo que no replica, mucho menos. Bien, o sea que es seguro. Y todo esto tecnológico, casi estamos terminando, ¿no? Creo. Falta una, porque a esto hay que darle nombre y apellido. ¿Cuáles son las vacunas que se aplican en el país? Perfecto, sí. Ay, no, me faltó una. Se me saltó una, pará. Igual la sabemos de memoria. ¿La sabemos? Para mí sí. Ay, se me borró. Mirá todas las diapositivas que tiene. No, se me borró. Increíble. Yo no hice ninguna. Bueno, se me borró. Tenía los nombres de las vacunitas. Bueno, pero más o menos, por ejemplo, las vacunas a virus inactivado, estoy señalando, mirando ahí, y lo logro. A virus inactivado tenemos Sinopharm, la vacuna que... ¿Se escucha esto? Sí. Bueno. Y también al medio Sinopharm, vacuna a virus inactivado. Sí. Vacunas a vectores virales
tenemos Sputnik, tenemos AstraZeneca y Johnson Johnson, pero en Argentina no vino Johnson Johnson. No, está. CanSino. De AstraZeneca está la de adenovirus, AstraZeneca y Covishield, que la diferencia es que son producidas en países diferentes. Claro. Me faltó la de CanSino que mencionaste, que es un adenovirus también, en el medio Sinopharm, como dijo Juan, y el de ARN mensajero, Moderna y Pfizer. Esas son las vacunas que se están aplicando en el país que nuestra población está recibiendo. A mí me vacunaron con AstraZeneca, ¿y a vos? A mí con Sputnik. ¿Y te fue bien? Sí, perfecto. A mí también, bárbaro. Somos muy felices, sí. Y ahora, por suerte, estamos vacunando un muy buen ritmo. En Argentina ya estamos en el 71% de la población con al menos una dosis y se acaba de aprobar hace unas semanas la vacunación a menores entre 3 y 11 años, que es una notición. Para mí es una notición. Perfecto. Te tengo que decir lo del vínculo de viruela y malaria. Y yo tengo una cosa más para decir también después. En 1977 se infectó, se curó el último infectado naturalmente de viruela. De viruela, sí. ¿Sabe? Ali Malin se llamaba, en Somalia. Ali Malin tenía 23 años cuando se infectó. Sí. Y trabajaba en torno al sistema de salud porque era guía de las ambulancias que iban a atender a las personas que tenían viruela, básicamente, y de hecho se infecta en uno de los viajes y se trata, se cura, se salva y dice, yo tengo que hacer algo por mi país. Yo quiero seguir en la campaña de vacunación contra polio. ¿Y por qué dijo esto? Mirá qué noble el tipo. Dijo, yo fui el último del mundo que me salvé de la viruela. Y se erradicó. Eso fue en el 77, en el 79 la OMS declara la erradicación de la viruela en la faz de la tierra. En el mundo. Me vuelve loco eso. Y dice, yo no quiero que mi país sea el último que se erradique la polio. Y el tipo se comprometió y se enlistó y trabajó muchísimos años vacunando, yendo a campo a vacunar contra polio, y en esas salidas de campo se infecta con malaria. Claro. Y fallece de malaria. Qué tremendo. Qué historia tremenda. Me rompiste el corazón. Bueno, pero tenía que cerrar así un poco. Bueno, malaria es así. Sí, la malaria. Y para cerrar ya, porque ya nos tenemos, me parece que está. Bueno, no importa. ¿Nos van a echar? Para mí seguimos 3 horas más, ya fue. Te quería contar un dato. Bien, que ahora lo vi en la encantan diapositiva. Muchas gracias y nosotros seguimos, porque somos así. O sea, muchas gracias y seguimos. Así. Bueno, fíjate, ¿sabías vos que hay 194 vacunas en desarrollo preclínico y 128 en desarrollo clínico? Es increíble. Es increíble. Para el coronavirus, para una enfermedad que no conocíamos, el 30 de diciembre de 2019 no sabíamos que existía. Y nosotros hablamos solamente de 3 tipos de vacunas, las que se están aplicando en nuestro país. Y los desarrollos, hay 3, 6, 9, 10, más de una docena de plataformas diferentes, de diferentes formas de presentar este antígeno, diferentes formas de buscarle la solución a este problema que es el coronavirus. Así que imagínense la cantidad de miles, de decenas de miles de investigadores que están detrás de esto en todo el globo, ¿no? Y de hecho, de esas 128, hay menos de 10, creo que son 9, que están en una fase muy, muy avanzada que se llama fase 4, donde se incluyen las que se están aplicando en nuestro país, que pasaron fases muy estrictas de aprobación, fase 1, fase 2 y fase 3. Pero no sé si vamos a profundizar en eso. Yo tenía una pregunta histórica. Sí. Del suero equino. Bueno, ahora, yo no sé mucho, pero algo podemos... Oscar no vino. El suero equino, está buena la pregunta. ¿Querés hacer vos primero la pregunta? Yo tenía una pregunta para Carlos y después hablamos de suero equino, sí. Porque arrancamos hablando de fines del 1800, ¿no? Y de esta pústula parecida a lo que a las ronchas que generaba la viruela, que servían como vacunas. Entonces, ¿pero por qué funcionaban? Hoy estamos hablando de todas estas tecnologías. ¿Qué era lo que tenía esa pústula que funcionaba como vacuna? ¿Me querés contestar vos o contesto yo?
¿Esa pústula tenía virus? Yo creo que sí, porque era muy parecida a la pústula que generaba la viruela en los humanos. ¿Era el cowpox? Claro, era un virus muy parecido al virus que causaba la viruela en humanos, pero que en humanos no te hace nada, o sea, te genera una reacción chiquita. Pero al ser tan parecido, nuestro sistema inmunológico genera una respuesta que también sirve para la viruela de verdad. Entonces ahí es como funcionaba una vacuna. Sería como muy parecida a esas vacunas atenuadas que decías recién, que tal vez eran un poco más lentas o les costaba más. Bueno, porque en realidad era un virus de otra especie, era un virus de vaca puesto en un humano. Y hay algo re interesante en la parte histórica de eso. Ni siquiera se sabía que era un virus. Claro. No se sabía que era un Faltaban virus. 100 años para saber que era un virus. Faltaba mucho. Y me hiciste acordar de algo. Uh-huh. En 1805 le dan el premio a Jenner, un premio con todas las pompas, y lo invitan a Benjamin Chesty. Ay, que 15 años antes había vacunado a su esposa y a su hijo. Y también lo agasajan. Obviamente el premio gordo se lo llevó Jenner. Pero bueno, por lo menos lo reconocieron, inclusive hoy, si uno busca, hasta en la placa de la tumba de Chesty, está el agradecimiento por su aporte, digamos, sin saberlo, a la humanidad. En ese 1805, mientras le daban el premio a Jenner, estaba llegando esa vacuna a Argentina, en barco, por una movida filantrópica en 1805, traída de brazo en brazo en un barco hasta que llegó a nuestro país. Así que en esa época ya... empezó la primera campaña de vacunación en Argentina. Sí, nos llevó mucho tiempo porque en esa época, imagínense, Argentina no era Argentina, sino que no estábamos organizados de otra manera o no estábamos organizados directamente y el sistema de salud no existía. Así que fueron poco más de un siglo hasta que se empezó a resolver ese problema de viruela aquí en Argentina. O más, sí, me quedo corto. Sí, más. Y me hiciste acordar otra cosa. Vamos. Sí. Y después Oroquino. Sí. Fíjate vos que el nombre de vacuna viene de la historia que nos cuenta Juan, ahí me hace seña de la hora. Sí, ya, re. No, mi esposa, no, ustedes no, chicos. No, mi esposa, sí. Me tiene cronometrado. Y bueno, ahí se dio el nombre de vacunas y sin embargo se desarrollaron otras cosas que no tenían nada que ver con una vaca. Y en honor a Jenner y a todo ese ensayo que hizo más o menos ordenado, en uno de los primeros, se siguió llamando a los biológicos que se fueron desarrollando a lo largo de la historia como vacunas. Por ejemplo, la vacuna antirrábica. ¿Quién fue? El mismísimo Pasteur. Pasteur vacuna en 1885 a Joseph Meister. Creo que tengo la foto. Sí, está ahí, de ya grande él. Ese señor que está a la derecha, ahí está la placa. Y ese señor que está a la derecha es Joseph Meister. El chiquitito es el mismo, pero cuando lo vacunaron en 1885 le salvaron la vida, tenía 14 mordeduras de un perro rabioso. Terrible. Y a los 2 días... Eso ya era casi un certificado de defunción. Sí, en esa época era condenado a la muerte. ¿Qué hacemos? Lo buscaron a Pasteur y le dijeron, ¿qué hacemos? Que ya era grande Pasteur. Y Pasteur no era médico, así que él no lo inmunizó. No podía, si no iba preso. ¿Te imaginas meter preso a Pasteur? Bueno. Qué locura. Bueno, y le salvan la vida. El señor Meister se queda trabajando en el Instituto Pasteur durante muchos años, hasta que tuvo una muerte trágica, no importa. Pero lo importante es... claro. Y bueno, yo tengo que traer un poco de... Sí, para mí la muerte de Meister va. ¿Y saben qué es lo más importante? ¿A dónde quería llegar? Que esto ocurrió en 1885. En 1885, en ese entonces, estuvo aprendiendo a hacer esa vacuna contra la rabia un señor que se llamó Desiderio de Abel. Y en 1886 se inmunizó por primera vez en Latinoamérica contra la rabia en Argentina. ¿Ahí nomás? Desiderio de Abel trajo el método Pasteur a Buenos Aires y vacunó a 2 niños que venían de Uruguay y les salvó la vida porque estaban mordidos por un perro rabioso. Esto no estaba en serio, me vuelvo loco. Recién un año después o sea, ahí nomás. A meses. Entonces es un hito a nivel mundial.
Porque si uno lo piensa, el tipo se trajo los conejos el tipo, se puede, editen eso después. El doctor Dabel se trajo conejos en un barco y fue haciendo pasajes para mantener esa cepa de Pasteur. Cuando llega a Buenos Aires, no tenía mucho apoyo y el poco apoyo que tenía le sirvió para acomodar un poco esos conejos, y la vacuna consistía básicamente en secar la médula del conejo infectado. Y con ese machacado que se hacía con la médula infectada, que estaba llena de virus, al inactivar el virus por secado, te inmunizaban con eso. Claro, inactivar es hacerlos en blanco y negro, como vimos en las Quedaba en diapositivas. blanco y negro. Lo que pasa es que te daban como 12 pinchazos en la panza. Claro. Pero fíjate cómo somos un país que nos gusta vacunarnos, ¿no? Siempre agarramos las vacunas y gracias a eso estamos en un buen momento, creo yo, respecto a esta pandemia que tanto nos complicó la vida. Bien, sí. ¿Como cierre? Creo que sí, va bien. Bueno, entonces cerramos y vamos a las preguntas y la primera ya la tenemos. ¿Hacemos eso? Dale. ¿Hacemos eso? Bueno, entonces gracias. Claro, aplausos, mira. Ay, me pongo colorado. Vos estás más acostumbrado a que te aplaudan. No. Bueno, No. espectacular estar acá. Abrimos las preguntas. La primera, ¿cómo era tu nombre? Gian. Había preguntado sobre el suero equino, que... El suero equino, los sueros equinos, desde hace unas décadas ya, ¿cómo puedo decir? Sí, medio siglo fácil, se utilizan para tratamiento de distintos problemas. Por ejemplo, venenos o de escorpiones, de arañas, de serpientes. ¿Qué se hace? Se inmunizan equinos, se extrae la sangre, se separa el suero y la fracción de anticuerpos que desarrolló ese equino contra el antígeno en particular se trata de manera especial para preservar su actividad de reconocer el antígeno con el que fue inmunizado. En este caso, hablando de coronavirus, contra una porción de la proteína Spike, que es la responsable de generar una respuesta inmune que se llama neutralizante, porque lo que hace es neutralizar al virus para que no entre a la célula, porque son parásitos intracelulares obligados. Bien. Esa es digamos, la clave de por qué se hacen en equinos. Bueno, tienen mucho rendimiento. Un equino tiene un volumen claro, muy importante. Mucho más que una persona. Sí, creo que más bien la respuesta es por el lado de que es un modelo animal con el que uno puede obtener grandes volúmenes, claro. Y tratar más personas. Si vos trasladás eso a otro modelo, podrías hacerlo, podrías generar anticuerpos también, pero no sería un volumen muy chiquitito. Si vos tenés una población grande para tratar, te quedás corto. Así que en principio por el volumen. Sí. Y además se demostró que tiene una baja respuesta inmune o bajos efectos adversos. Claro. Lo cual lo hace también interesante. Bueno, entonces terminamos. Si alguien quiere preguntar, ¿alguna otra pregunta? Con micrófono, sí, te voy a pedir si me prestas y lo paso. ¿Te gustó? ¿Alguien quiere hacer por ahí? Hola, ay, muy fuerte. Bueno, gracias por contarnos todo esto. Yo quería saber qué pasa, o sea, cuál es la opinión de ustedes sobre la Sputnik, que muchos fuimos vacunados con la Sputnik, y ¿por qué no está siendo aprobada? O sea, si es político, tiene algo también científico, esa explicación. ¿Qué piensan de eso, básicamente? También hay mucha como fake news al respecto circulando. Hola, y yo antes que respondas te voy a hacer otra. Así ya no nos pasan el micrófono. Vos que tenés hijos, ¿los vas a vacunar con el coronavirus? Sí. Respondí la segunda primero, perdón. Mirá,
más allá de lo técnico-científico, la plataforma es segura. Estamos hablando de Sputnik. No es un tema de plataforma, de seguridad, sino que es un tema de más bien regulatorio. Creo que lo que ocurre en los distintos países, porque ¿qué ocurre? Y tal vez yo no sea el experto adecuado para hablar de esto, pero ¿qué ocurre por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud? Puede recomendar la vacuna que quiera o no, pero vos como país tenés que decidir qué es lo que vas a hacer y tenés que evaluar cada una de las vacunas que vas a administrar a tu población, más allá de la recomendación, porque no es solo una recomendación. Entonces, probablemente lo que esté ocurriendo en otros países o en otros lugares sea un tema regulatorio que se tenga que cumplir estrictamente y no se esté cumpliendo. No sé bien dónde estaría la traba, pero no desde el punto de vista técnico-científico como vacuna. Claro, porque los datos de la vida real que tenemos con Sputnik son espectaculares. Está aprobada en 70 países, hay, no sé, cientos de millones de personas vacunadas con esta vacuna. Y claro, lo que falta, igualmente entiendo que pronto se va a aprobar, hubo buenas noticias últimamente, la va a aprobar la Organización Mundial de la Salud, pero claro, como decía Carlos, cada autoridad regulatoria de los países es quien recomienda o no la aplicación de cada una de las vacunas. No. De hecho, para llegar a suministrarse al humano, digamos, tan masivamente, superó distintas fases. Y cada una de las fases que por ahí yo puse en esta diapositiva es bastante estricta para pasar de una a la otra. En una primera uno evalúa un poco la seguridad. Después, en una segunda, empieza a evaluar, sigue evaluando seguridad. Primero evalúa seguridad, después evalúa seguridad y dosis. ¿Cuánto le tengo que poner al individuo para que responda y sea protegido? Y después ya empezás a evaluar seguridad, que tu dosis funcione. Imagínense una población, ustedes lo entienden, es completamente heterogénea. No es lo mismo Joaquín, que es un niño de 5 años, ¿Ya 5? Que un adulto. Así que se hacen fases y pruebas que son bastante estrictas para decir, bueno, yo país apruebo que esto se administra a mi población. No es tan simple que... Nos van a echar. Sí, nos vienen a echar, sí. Acá vengo yo a echar. No, mentira. No, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, le paso el micrófono a Jimé. Hola, yo llegué medio tarde a la charla, quizás lo hablaron y no lo escuché. En un momento se había hablado de la Pfizer para los niños. ¿Están tratando de ver si se aprueba o no, o directamente va a la Sinopharm? Porque yo también tengo nenas y estoy en la duda ahí si vacunarlas o no. Bueno, creo que no es nuestro rol tal vez recomendar qué tenés que hacer. Yo te puedo contar de qué está hecha y cómo es la vacuna. La vacuna Sinopharm es básicamente partículas virales que fueron completamente inactivadas y con controles muy estrictos, porque vos tenés que tener cuidado de no infectar a nadie con esa vacuna. Por más que sea un virus respiratorio y te lo inyecten en el deltoides. Además es la misma plataforma, esta Sinopharm, es la misma plataforma que un montón... no era yo. Es la misma plataforma que se utiliza para un montón de otras vacunas pediátricas. Entiendo que Pfizer se está probando en este momento en Estados Unidos para entre 5 y 11 años, que también es segura, digamos. Nosotros en Argentina, si no me equivoco, el rango 11-17 es Pfizer sobre todo, pero más niños y niñas se está vacunando con Sinopharm por los datos que hubo. Primero en China, que vacunó millones de niños entre estas edades con muy buenos resultados, con la seguridad de la vacuna totalmente comprobada, incluso ya con varias publicaciones en revistas súper gigantes y espectaculares, y con datos que tienen nuestras autoridades regulatorias para aprobar o no cada vacuna. Yo creo que, digamos,
y en particular en la vacunación pediátrica, que este tiempo trajo algunas dudas tal vez en quienes tienen hijos, obviamente. En primer lugar, saber que la aprobó nuestra autoridad regulatoria, que es una de las más estrictas del mundo, es reconocida en todo el mundo, y a su vez todas las sociedades científicas de nuestro país avalan la vacunación pediátrica, como lo dice nuestro Ministerio de Salud. Y es además importante en este momento en el que estamos a nivel epidemiológico con una variante mucho más contagiosa empezando a hacerse mayoritaria, es fundamental vacunar a niños y niñas porque es donde ocurren los grandes brotes. Se vio en todo el mundo que cuando el virus, estas variantes más contagiosas llegan, generan brotes focos muy fuertes en población no vacunada. Y si estamos hablando de niños y niñas, por ejemplo en el colegio, en el jardín, ahí se pueden generar grandes brotes que también ponen en peligro al resto de la población. Así que, como siempre, uno no se vacuna para protegerse a uno solamente, sino que también se vacuna para proteger a los otros, y por eso la vacunación pediátrica es fundamental. Hay buenos datos con Pfizer, que en Estados Unidos se está aprobando, y en nuestro caso con Sinopharm para de 3 a 11, que esperemos que siga aumentando la vacunación. Como decíamos antes, somos un país al que nos gusta mucho vacunarnos, y también en cuanto a la vacunación pediátrica estamos viendo buenos números. A vos. Bueno, ahora sí, agradecerles a Carlos y a Juan Manuel y a la Universidad Nacional de Moreno, y también por acercarnos el conocimiento y poder hacer parte de todas, y un fuerte aplauso para ellos.